es área bajo la curva. Y como les comentaba, está relacionado con nuestro propósito del curso con respecto a la unidad de aprendizaje, área bajo la curva. Y pues obviamente con el resultado de aprendizaje, en donde nos dice que vamos a calcular el área mediante una aproximación del modelado de una situación por medio gráfico. Entonces, mediante una gráfica se va a plantear una situación y de ahí se va a calcular el área bajo dicha curva. Bueno, entonces, veamos. Ustedes ya tienen tiempo calculando áreas. Se las enseñaron a partir de la primaria con ciertas figuras básicas, en donde pues recordamos perfectamente sus fórmulas, como es el cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Rapidito, chicos. ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Qué pasó? ¿Todavía estamos durmiendo? Jóvenes, señoritas. Sí, dígame. ¿Qué pasó? Es de un cuadrado, chicos, no puede ser. Es lado por lado por lado por lado. Ay, señorita, está hablando de un cuadrado. Es lado por lado. Exactamente. Lado por lado. Si estamos multiplicando, no puede ser lado por lado por lado por lado. Lado al cuadrado, o como bien nos dijo su compañero, lado al cuadrado. De un triángulo, Base por altura sobre 2. excelente. Y de un rectángulo, Base por altura. exactamente. Muy bien, Emanuel. Tienes un punto extra. Exacto. Y de hecho esta fue pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Entonces, pues perfecto, no se les deben olvidar. Entonces tú aprendiste a calcular esas áreas, ya nada más te ponían la figura y te daban las medidas correspondientes y tú realizabas el cálculo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si se te pide que determines el área de la siguiente figura? ¿Qué harías? ¿Se puede? ¿Es importante o no es importante calcular el área? Sí es importante, nada más que para sacar el área, pues sería como una, ¿cómo le dicen? Como una figura, desigual o algo así. Una figura irregular. Sí, exactamente. Ajá. Sí es importante y de hecho aquí tenemos presente otra figura que no pusimos aquí y que también es básica, que debes de conocer, cómo es la circunferencia. La circunferencia también la conociste, también aprendiste a calcular su
su área y en este caso el perímetro, que es justamente la circunferencia. En este es un círculo y alrededor tienes la circunferencia, entonces tú puedes calcular el área de este círculo. Y en el resto, como dices muy bien, tendrías que calcular, pero mediante el uso de estas figuras. Es decir, tú insertarías figuras, buscarías triangulaciones sobre todo, porque normalmente para figuras irregulares, uno normalmente traza triángulos y en base a eso empieza a calcular área de triángulos y al total pues tendría que qué cosas. Si tú aquí haces triangulaciones y todas las adaptas muy bien de tal manera que tienes triángulos como en este caso o triángulos rectángulos, ¿qué harías si todo lo llenas de triangulitos? Pues tendrías que qué cosa para calcular el área solo del cuerpo. Si todo el cuerpo lo llenamos de triángulos y calculamos el área de cada uno de esos triángulos, ¿qué haríamos para obtener el área del cuerpo? Sería sumar todos los triángulos que pusimos dentro. Exactamente, tendríamos que sumar todos los triángulos para saber cuál es el área del cuerpo y de toda la persona, pues la suma de todos estos triángulos más la suma de la cabeza nos darían el área total del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿es complicado? Sí. Requiere de más detalles, sí, pero haces uso de figuras básicas, ¿sí? Entonces, yo no sé si en segundo ustedes hicieron un intento de un cálculo así, en donde tenías una figura irregular y en base a triangulaciones tú podrías encontrar el área de esa figura irregular, como es en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, eso que se hizo es justamente lo que nosotros estaríamos haciendo. Vamos a seccionar un área, una figura, en base a estas figuras, ¿sí? Calcularíamos el área de cada una de ellas y posteriormente, como bien nos dijo su compañera, se sumarían para hallar el total del área de la figura que tengamos. Bueno, esto es siempre y cuando tengas pues esta clase de figuras, esta clase de esquema, pero ¿qué pasaría si tienes una gráfica? ¿Sí? Se va a calcular el área bajo la recta. Vamos con la más sencilla, que en este caso es una línea recta. Entonces, trazamos la figura. Si te das cuenta, pues la figura no está completa. Nos falta prolongarla hacia este lado, que cruce con el eje de las X, y del otro lado, pues continúa, ¿sí? Entonces aquí fue cortada. Solamente vamos a determinar una parte. Ahora, el área con respecto a quién. Bueno, tenemos la recta que obedece a la siguiente función, ¿sí? Y igual a x más 1. Entonces, esta recta está armada de esta función y nos interesa determinar el área bajo esta recta limitada por el eje horizontal, que es el eje de las X. Entonces, este eje me va a decir hasta dónde quiero encontrar el área y además, pues en este caso ya no tenemos nada de este lado ni nada de este lado. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esa área? Pues estaríamos considerando toda esta parte. Toda esta parte, ¿sí? Aquí me dice que se está proponiendo un área de 27.5 unidades cuadradas. Entonces, ¿cómo la calcularíamos? Si esta área la asemejas a una situación, no sé, cotidiana, por ejemplo, que tengas un espacio en
en casa o en tu trabajo, en donde es una esquina y está justamente limitada por, pues tú ves y tiene esta forma, ¿no? Si tú la extiendes, pues sería un triángulo, pero si no la extendemos, pues no tendríamos un triángulo. Entonces tú tendrías que ver qué cabe aquí en esta esquina para que podamos ocupar ese espacio, ¿no? Entonces sería de buen uso calcular su área para saber de qué espacio disponemos. Sin embargo, pues tendríamos que delimitarla porque hay zonas en las que pues no podemos ocupar o no podríamos ocupar por condiciones. Es decir, si nos pasamos de esta recta, nos pasamos a este espacio, pues ya no cabría o estaríamos interfiriendo con otra cosa que tenemos aquí. ¿Sí? Lo mismo sucede de este lado. ¿Sí? No entraría otra pieza que tenemos, no sé. Sería cuestión de indagar. Con sus compañeros pensaba, pues es un terreno que tiene esta forma y en el terreno pues debo de pensar qué voy a construir, a dónde voy a construir. Donde les decía, en esta parte pues es calle, no puedo construir, aunque te pertenece, pues tú tienes que donar, ¿no? De este lado es una zona que no puedes invadir porque está para futuras construcciones y de las cuales a ti ya no te pertenecen, ¿sí? Y entonces tú dispones de esto y quieres construir, pero pues tienes que pensar, tienes que buscar una entrada y si tienes coche, pues dónde lo vas a meter. Y del otro lado, pues hay que pensar en un patio donde puedas colocar los servicios, ¿no? Entonces, si te das cuenta, si piensas en ese aspecto, bueno, entonces ya se delimita o limitas lo que puedes tú realmente ocupar. Entonces yo te decía, por ejemplo, en tu casa, en una esquina, en donde también sí tienes ciertas restricciones y solo dispones de cierta área por movilidad o por lo que tú desees para ocuparlo. Entonces, esa parte que menciono, delimitar, pues corresponde justamente a esto, que yo estoy poniendo unos limitantes sobre los cuales indica el área de la cual yo dispongo y que necesito calcular. Entonces, si limito, yo espero obtener este resultado. Y entonces, ¿cómo lo haría? Pues tendría que hacer uso de las figuras anteriores que se te mencionaron, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo o una circunferencia, dependiendo qué es lo que mejor se me adapta aquí. Pues aprovechando la cuadrícula del fondo, pues lo que más se acomoda o se adaptaría, pues son cuadrados. Entonces, construimos cuadrados, ¿sí? Y cada cuadrado está asignado como una unidad cuadrada. Entonces, esta es una unidad cuadrada, 2, 3, etc. Y entonces, si los cuentas, tú tienes en realidad 25 cuadros. ¿Sí? Ahora, la ventaja de tener una línea recta es porque estas partes, si yo observo dónde pasa la línea y la cuadrícula de fondo, estoy observando que esta línea me está cortando por la mitad un cuadrado, es decir, es una diagonal. Entonces, de los 25 cuadros completos que tengo, sí, yo podría completar más. Entonces, esta parte y esta parte me completan 1, entonces tendría 26. Estas dos o otro serían 27. Y que es la mitad y ya no completo con nadie, entonces tendría 27.5 unidades cuadradas. Y de esas son de las que yo dispongo el espacio para poder hacer algo ahí. Ya conozco su área. Entonces, si te das cuenta, pues estoy hallando el área de una parte mediante cuadrados. ¿Qué otra figura podemos meter?
el cuadrado es la que mejor se adaptó. Podemos meter ¿cómo se llama? Rectángulos, pero observemos lo que sucedería con el rectángulo si lo usamos tal cual. Entonces, estamos construyendo un rectángulo aquí. ¿Sí? Aquí tenemos uno. Aquí tendríamos otro. Otro, si los extendemos. ¿Sí? Aquí tendríamos otro. Y otro. Y listo, ya no podemos considerar más. ¿Tenemos cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos y se acabó. La desventaja del rectángulo es que estos espacios ya no los puedes considerar. Entonces estás perdiendo. ¿Sí? Lo ideal sería usar los rectángulos. Pero ¿qué harías con estos espacios que pierdes? Entonces, para el caso básico, el que mejor se adaptó fue en los cuadrados. Sin embargo, se pueden usar rectángulos, podría ser. ¿Y qué hago o qué haríamos con estos espacios que estamos perdiendo? ¿Sí? No debemos perder nada. Entonces, esa situación se va a presentar en el caso de otra figura en donde ya no tenemos una línea recta. Este fue el caso más sencillo en el que se adaptó perfectamente los cuadrados. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos una línea recta? Sino que ahora tenemos una curva. Y esto es una función cuadrática. ¿Sí? En esta función, ¿qué haríamos? Ahora queremos aprovechar al máximo y sin embargo también tenemos que delimitar. Vamos a delimitar de 0 a 1.7, entonces de 0 hasta 1.7, que sería una línea como esta. ¿Sí? Entonces nos importaría encontrar toda el área de esto. ¿Sí? Aquí, por la forma del fondo en la cuadrícula, o bueno, la escala, pues no tengo ya rectángulos, cuadrados, tendría yo 3 rectángulos, pero solamente tengo 2 completos, y si los junto, tendría 1. Los demás ya no son completos, ya son partes, considerando la limitación que estoy haciendo. Entonces, ¿qué implicaría? Esta parte ya se complicó, ya no es tan sencilla como la anterior. Entonces, pues pensaríamos en los rectángulos, pero vamos viendo cómo se comporta. Si nosotros consideramos un rectángulo general, estaríamos tomando parte de una zona que no nos interesa. Solamente nos interesa esta parte. ¿Sí? Entonces, considerando la limitación que habíamos hecho anteriormente, más esta parte, tenemos un rectángulo completo. ¿Podemos calcular su área? Sí. Sin embargo, tenemos bastante que no nos interesa. ¿Sí? Entonces, implica, pues, que procedemos ahora a seguir con nuestros rectángulos, pero ahora los aumentamos. Ahora, en vez de que sea 1, lo seccionamos en 2, aumentamos el número de rectángulos. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir encontrar un área que no necesitamos, pero que ahora es menor que la que teníamos anteriormente. ¿Sí? Y se sigue adaptando a la que nosotros queremos. Entonces, en este caso tendremos que restar menos que si fuera en este caso. ¿Sí? Entonces, observamos que efectivamente, si con este argumento nosotros podemos deducir que esta área la vamos a ir desechando conforme aumentemos el número de rectángulos, pues implica
que vamos bien, ¿sí? Aquí, si consideramos los rectángulos por fuera, digamos, de lo que nosotros nos interesa, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Y si te das cuenta, en el caso de que sea 1 o que sea 2, el que tengamos 5 ya es menos el área que no nos interesa. Eso es si fuera excedido, pero si fuera por dentro, tendríamos áreas que necesitamos conocer y sin embargo si hacemos este tipo de rectángulos, pues nos va a faltar muchísimo, ¿no? Aquí nos faltaría, aquí nos sobraría, pero ya nos sobraría menos en relación con los otros ejercicios. Entonces seguimos aumentando el número de rectángulos, ¿sí? Entonces, en relación a ello, estos números, veamos cómo se comportaría en este caso en el siguiente esquema. Uy. Vamos a cargar la página para ver a qué se está refiriendo si aumentamos el número de rectángulos. ¿Cómo se vería? Comparto pantalla a la vez. Sí. Ok. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, aquí tengo una simulación en donde te muestra justamente eso. Partimos con 1, luego va con 2 y observa cómo va disminuyendo el área, tanto es por fuera, digamos, excedido, como faltante, ¿sí? Entonces, aquí aumentamos los rectángulos. Pero, ¿qué pasa si aumentan aún más? Entonces, aquí te lo muestra. ¿Sí? Aquí ya tengo más. Esto es por fuera, esto es por dentro. Si te fijas, la parte, si trazamos rectángulos por dentro, toda esta parte roja, ¿cómo va desapareciendo en relación con el aumento de rectángulos? ¿Sí? Este es en deficiencia, ahora en aumento, observa cómo esta parte por fuera amarilla se va perdiendo porque vas aumentando el número de rectángulos. ¿Sí? Entonces llega un momento en el que ya no los puedes contar, pero sin embargo, estás hallando de una forma más precisa o de una forma precisa el área justamente de la curva que se te está presentando. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues nos indica que lo que nosotros debemos hacer es ir aumentando este número de rectángulos de tal manera que ellos sean cada vez más pequeños y nos va a permitir conocer perfectamente el área de esa figura. Entonces estamos con aproximaciones cada vez más detalladas, ¿sí? Aquí ya te la pongo diferente, aquí aumenta, aquí está por abajo, aquí está por arriba, y como el ir aumentando mis rectángulos me va permitiendo visualizar que efectivamente estoy más cerca de encontrar el área bajo esa curva. Esta figura tiene el mismo número de rectángulos que esta, solo que aquí por el color de la curva se pierde lo que nos falta, como en este caso. Y aquí sí lo puedes apreciar tú, si todavía tenemos excedente, implica entonces que debemos aumentar el número de rectángulos, tanto
al exterior como al interior. Entonces vas haciéndolo, lo vas haciendo y lo vas haciendo. Y si te das cuenta, el ancho de cada rectángulo cada vez se va haciendo más y más pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues está sucediendo algo así. Tenemos un número de rectángulos, en este caso es en exceso, en excedente, que también nos muestra un faltante, en donde el ancho de cada rectángulo está determinado por un delta X, ¿te acuerdas? Esta delta, ¿te acuerdas que te lo mencioné? Es una diferencia. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es delimitar diciendo que este lado lo vamos a considerar como parte de un intervalo. Este es el límite inferior de un intervalo al que le llamamos A, y este es el límite superior al que le vamos a llamar B. ¿Sí? Entonces, todo esto o toda esta área está bajo un intervalo cerrado a coma B. ¿Sí? Entonces, cada espacio de esto, en realidad, lo que implica es que estamos sobre una resta, porque esta delta es una diferencia, que indica B menos A, una resta dentro de mi intervalo, sobre el eje de las X. ¿Sí? Entonces, si aquí me está diciendo que todos los rectángulos, que no sé cuántos sean, aquí los podemos contar, pero digamos que estamos haciendo un zoom a la figura anterior, a esta. Aquí nosotros le estamos haciendo un zoom para poder apreciar lo que tenemos, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, pues no sabemos en realidad cuántos rectángulos ya llevamos. Pues vamos a decir que tenemos n rectángulos en toda esta área que queremos identificar, ¿sí? Entonces, implicaría que tenemos el límite entre el total de los rectángulos que tenemos, donde esta delta X que me va a aproximar a ese límite, es decir, este espacio, es delta X. Pero ¿cuántos tenemos? Pues tenemos bastantes. Entonces, esta delta va a estar determinada por la resta de mis límite superior menos el inferior entre el total de rectángulos que tenemos. Entonces, esta XM es en realidad cada uno de los rectángulos que tienes, cada uno. Lo colocan señalando a, digamos, al lado superior o la altura de cada rectángulo, del último en este caso, pero en realidad se está refiriendo a todo el intervalo que se está considerando. ¿Sí? Entonces, cada espacio o cada ancho está delimitado por un delta X. Entonces, ¿cuántos tenemos? Pues tenemos bastantes. Si toda esta es el área que queremos buscar, y si recuerdas, cada punto en donde tú estás o donde se está localizando la figura, tiene una posición en X y tiene una posición en Y. Estas F, en realidad, recuerda, están sobre Y. Recuerda tu definición de función. ¿Sí? Entonces, f de x, estas f's que tienes en realidad son las y's. La y sub 1, la y sub 2, conforme vas avanzando, la y sub 3, la y sub 4, etcétera. Entonces, ¿qué están representando estas f's en realidad? ¿Qué están representando? Pues nos están representando las alturas
Estas Fs en realidad son las alturas que tú tienes en cada rectángulo, ¿sí? Entonces, ya tengo, pensemos que con esto podemos calcular el área. Estas Fs me dan las alturas, la delta X me da la base. Entonces, tengo la base por la altura. Mediante esto, sabemos cuánto vale la base conforme va aumentando el número de rectángulos. Entonces, mediante este análisis, tú puedes conocer el área de cada uno de los rectángulos en sí. ¿Sale? Entonces, si yo tengo n rectángulos, ¿qué tendría que hacer si yo ya conozco el área de cada uno de ellos para saber el área total que tengo bajo la curva? Pues tendría que hacer lo que comentó Emanuel hace un momento. Tendría que sumarlas. ¿Cuántos rectángulos tengo? No lo sé. Pero tendremos que sumar todas ellas porque ya encontramos su área. Entonces tendría que sumar el área de cada uno de ellos para encontrar el área total de lo que nos está interesando, de lo que está bajo la curva en un intervalo cerrado de A a B. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos el siguiente argumento. Cada vez que tú dibujas más rectángulos, tienes una mejor aproximación de encontrar el área baja esa curva, ¿sí? Entonces, lo que tú estás haciendo es que estás encontrando el límite de la suma de las áreas. Estás hallando un límite de la suma de las áreas de todos los rectángulos, donde ese número de rectángulos se puede tender al infinito, porque tienes demasiados. Entonces, implica que esto está sucediendo, son aproximaciones que tú vas haciendo mediante este tipo de figuras, en las cuales tú conoces su área porque ya determinaste, o más bien porque ya recordaste cómo se calcula. Y mediante el esquema que se vio anteriormente, te permite ver que la más sencilla y la más adaptada, pues es justamente rectángulos. Entonces, de acuerdo a esto, se formaliza de tal manera que si tienes una función mayor que 0 en un intervalo cerrado AB, se podrá encontrar el área bajo la curva de la siguiente manera. Primero, o inciso A, haces una partición, es decir, haces las divisiones correspondientes como los ejemplos que se te mostraron anteriormente. Dentro del intervalo, ¿sí? En n subintervalos iguales, es decir, en espacios iguales cuya longitud es esta, el ancho de cada rectángulo, obtenida así. Entonces, aquí te refuerza que va a ser la longitud de la base de cada uno de los rectángulos. ¿Cuántos? N rectángulos. ¿Sí? Luego, en cada subintervalo escoges un valor especial de X para evaluar la función. A este valor lo denotas como X a la algo, y entonces la función evaluada en ese punto va a ser la altura del rectángulo en ese subintervalo. Es decir, que la función, tu f de x, dependiendo del tipo de función que tengas, va a ser tu altura, lo que habíamos visto anteriormente, en cada subintervalo. Entonces, una vez que te hayas construido eso, pues tú puedes calcular el área de los n rectángulos mediante una suma. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí se te muestra. Esa suma
la abrevias o la representas con este símbolo que es conocido como la suma de Riemann. Este símbolo me indica sumar, sumatoria, ¿sí? Y me dice que voy a sumar desde el primer dato hasta el último que me digan el producto de la altura por la base de los rectángulos que construiste. Esto ya es un área. Esta es altura, esta es la base, los voy a multiplicar, entonces estoy calculando el área de los rectángulos. ¿De cuántos rectángulos? Aquí me lo va a decir, ¿sí? Pero recuerda, es una aproximación, entonces implica que a esta expresión le falta, y es donde nosotros vamos a construir nuestra primera definición, la más sencilla, usando justamente la sumatoria de Riemann, este símbolo. ¿Sí? Y la primera definición me dice que el límite de la sumatoria de Riemann, cuando n tiende a infinito, me va a dar el área. Entonces nos está faltando. Nos estamos aproximando mediante sumas. ¿Cuántas? Infinitas. Nos aproximamos al infinito porque es cada vez más y más precisa el área que nosotros requerimos. Ahora, ¿qué es esto de la suma de Riemann? Bueno, lo vamos a ver en un momento, pero esto nos está permitiendo conocer ya en gran medida lo que es un área. Este símbolo tú lo conociste en informática, cuando creo que fue en segundo que fuiste Excel, no sé si segundo o primero, no lo sé, no recuerdo, pero tú lo conociste ahí. En Excel tú tenías una serie de datos, seleccionabas el rango y cuando tú le dabas clic en la tecla que tenía este símbolo, te aparecía automáticamente la suma de todos esos datos. Bueno, pues es lo que hace, ¿sí? Solamente que ahora vamos a aprender a manejarla a mano, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta?